Gentiles amigos, bienvenidos a Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. La cuarta transformación amaga con un juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. ¿Qué significado tiene esto? Se lo preguntaremos al maestro en Justicia Federal, Víctor Manuel Ornelas Carzolio, quien gentilmente nos acompaña cada semana en este espacio. Querido Víctor, bienvenido. Muchísimas gracias, querido Jorge. Un placer, como siempre. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Este amago de juicio político contra la ministra Norma Piña, ministra presidenta de la Corte, podría catalogarse como una de las facetas del golpe de estado técnico del régimen contra el Poder Judicial. Sí, claro, por supuesto, querido Jorge. Mira, al respecto vale la pena señalar dos cuestiones que a mí personalmente me parecen muy importantes. La primera es señalar que el exministro presidente Arturo Saldívar eh, hizo carrera en el Poder Judicial de la Federación. Estuvo muchos años formando parte de esta institución. Incluso, diríamos, logró florecer como solo pocos logran hacerlo, ocupando el más alto nivel al que puede aspirar un abogado en el servicio público, que es justamente ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, a pesar de todo ello, querido Jorge, cuando una persona se expresa de una manera tan denostativa de una institución de la que por años formó parte, que le dio la posibilidad de crecer, de desarrollarse, de florecer y, digamos, de ocupar los más altos niveles, habla de una muy mala entraña, de una muy mala cuna, y esto es lo que exhibe el ex ministro presidente cuando se expresa así de la institución de la que formó parte, de sus pares. Y esto me parece muy importante porque habíamos referido hace algún tiempo que justamente tendríamos que analizar las características de las personas, el cómo son, cómo se conducen, y esto exhibe una profunda cobardía por parte del exministro Saldívar. En otro sentido, querido Jorge, pues justamente es esto lo que tú has expresado. Es un golpe de estado técnico esto que se pretende hacer cuando a través de un juicio político, la finalidad última es justamente golpear a otro poder legítimamente constituido por, fíjate tú, hacer su trabajo, querido Jorge, que es realizar las investigaciones conducentes para poder establecer la certeza o no de lo que en una denuncia anónima se refiere. Pero además en esta denuncia se acompañan datos o elementos de prueba que son fundamentales, que son, diríamos, sumamente contundentes. Hay decenas y decenas y decenas de testimonios que exhiben con toda claridad justamente esta red de colusión y corrupción que encabezaba el exministro Saldívar, que justamente tenía como finalidad favorecer al gobierno en ciertos casos y en ciertos litigios estratégicos. Bueno, esto ha quedado al descubierto, y como consecuencia de ello, ya insisto, en un acto de cobardía, pues el exministro lo que hace es responder no con una denuncia en lo personal, querido Jorge, sino es una denuncia apoyado y acompañado del presidente de la República, que es el jefe de su partido, de facto, acompañado desde luego con el presidente del partido en el gobierno y acompañado también con la candidata oficialista del gobierno a la presidencia de la República. Esto, sin duda alguna, querido Jorge, tiene como finalidad pegarle al Poder Judicial Federal, quitarse de encima a alguien que no se ha plegado a sus caprichos, que ha sido un contrapeso eficaz, y esto no les gusta. Desde luego, por supuesto que de alcanzar esta finalidad, que es complicado, estarían dando un golpe de estado técnico sin duda.
Esto equipara al gobierno de López Obrador y a todos los que orbitan en torno suyo con gobiernos como el de Cuba, como el de Nicaragua, qué sé yo, que persiguen a quienes discrepan de sus criterios. Sí, por supuesto, esto solamente se ven en este tipo de dictaduras como Cuba, justamente como Nicaragua, como Venezuela, en la que se persiguen penalmente a los opositores, en las que la finalidad de la persecución es privarlos de su libertad, es encarcelarlos. Esto es propio de regímenes autoritarios, querido Jorge, y no solamente se da respecto de la presidenta de la Corte, sino también de la candidata de oposición a quien se ha amenazado con presentar denuncias penales por diversos hechos. Bueno, esto, querido Jorge, es algo que no habíamos visto, digamos, con tanta dureza, con tanta fuerza. Y el tema es, si no les preocupa, si están seguros o tan seguros de ganar, ¿por qué es tan danada en contra de aquellos poderes y de aquellos entes que constituyen oposición, que constituyen contrapeso, cuando supuestamente ellos prácticamente tienen ganada esta elección? Son aspectos muy relevantes, pero que además, insisto, exhiben a nuestro actual gobierno como una dictadura. Es decir, persiguen porque ven factible una derrota, por lo menos en la elección del Congreso. Sí, yo creo que ellos tienen claro que van a perder el Congreso, tienen claro que van a perder algunas o varias gobernaturas, tal vez tengan alguna duda respecto de la presidencia de la República, y todo eso los ha llevado justamente a tomar este tipo de decisiones completamente arbitrarias que de facto constituyen golpes al Estado mexicano, porque no hay que olvidar que el gobierno para su ejercicio se divide justamente en tres, que es el poder ejecutivo encabezado por el presidente de la República, el poder judicial encabezado por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el poder legislativo. En este caso, lo que se pretende es golpear al Poder Judicial justamente a través de este instrumento, pretendiendo quitarse cualquier tipo de oposición. Además, hay que señalar, querido Jorge, que justamente al Poder Judicial de la Federación le corresponde la calificación de legal del proceso electoral. Querido Víctor, por último, seguramente habrá millones de personas que digan, bueno, ¿y a mí qué? Esto sucede en los altos niveles. Yo estoy en la base de la pirámide social, tengo un pequeño puesto en el comercio informal o tengo un pequeño negocio en el comercio formal. Soy un empleado que recibe su quincena de manera puntual por parte de empresas que sí son cumplidas. ¿A mí qué? ¿Qué se les puede responder a estas personas? Mira, querido Jorge, es un tema de libertades. Lo hemos referido en algunas otras circunstancias. Hay que tener cuidado cuando los gobiernos respecto de los ciudadanos se fortalecen. Y a lo mejor, porque además esto es progresivo, a lo mejor tal vez a nosotros no nos toque verlo, no lo sé, pero si nos preocupan las libertades y los derechos de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las próximas generaciones, deberíamos de empezar a tomar cartas en el asunto y defender justamente eso, que tengamos un gobierno limitado, un gobierno restringido, no un gobierno todopoderoso que todo lo haga y todo dependa de ellos. No, al contrario, los que tenemos que ser cada vez más fuertes somos los ciudadanos frente al gobierno. Y lo que hoy vemos, querido Jorge, es exactamente todo lo contrario. Es un gobierno que se fortalece, que pretende abarcarlo todo, que pretende ser único, no tener contrapesos en ningún sentido, ni en el mismo gobierno, ni tampoco con los ciudadanos. Vemos cómo se atacan a periodistas, cómo se atacan a ciudadanos, etcétera. Lo que se trata, querido Jorge, es un tema de libertad. Así, sin más. Querido Víctor, gracias. Un abrazo afectuoso y a todos nuestros amigos. Otro de regreso.
Gracias a la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes, por haber inspirado y hecho posible esta serie de entrevistas con el maestro en Justicia Federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio, y sobre todo, gracias a usted, porque nos ve, nos oye y participa. Déjenme plantear una conclusión ya a título personal. ¿Le gustaría ver convertida a Claudia Sheinbaum en la versión femenina de Miguel Díaz-Canel de Cuba? ¿De Daniel Ortega de Nicaragua? ¿De Nicolás Maduro de Venezuela? Así se lo dejo de manera respetuosa. Hasta la próxima.